Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a hablar el día sobre el tema del sistema de arranque. Entonces es común este término. Recuerden ustedes lo típico no sé si nos ha pasado en nuestro vehículo cuando decimos no me arranca. O sea, no es que no enciende, no, porque una cosa es no enciende, otra cosa es no arranca. Entonces, justamente el arranque lo que nos ayuda es a darle unos una vuelta, por lo menos una o dos vueltas al volante de inercia del motor para que este coja viada. Sí, entonces como ya hay giro y automáticamente ya se activan los inyectores y salta chispa en la bujía, entonces produce la explosión y el motor empieza a trabajar. Pero vamos a ubicarla en el vehículo para que ustedes vean dónde le tenemos. A ver, ahí está el sistema de arranque. Entonces miren por acá. Voy a ir siguiéndole a mi mouse. Entonces aquí tenemos nuestra fuente de energía que viene a ser en el vehículo la batería. Recuerden ustedes, el negativo está aterrizado a masa. Miren aquí en el dibujito. Y obviamente ahí toda la carrocería es masa. Por eso la facilidad de hacer el control utilizando la masa. O directamente cuando quiero conectar a un halógeno directo, cojo desde cualquier punto de la carrocería, es decir, anclándole algún pernito, algún tornillo, y ahí ya tenemos el cable de masa, o la tierra también podríamos decir. Sí, esa vendría a ser normalmente la tierra de potencia. Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada, y la tierra analógica eran de lo que utilizaba la computadora internamente para los sensores, o también tierras digitales. Bien, ahora aquí ustedes ven, aquí está el motor de arranque. Sí, bueno, en esta imagen donde está el vehículo tenemos ese motor de arranque, está suspendido, ¿no? Entonces la misma carcasa, la misma coraza del arranque hace masa. El hecho de que está montado en el motor o en la caja de cambios, entonces la misma coraza del motor de arranque me está haciendo las veces de masa, ¿no? Entonces no hace falta poner un cable de masa ahí. Lo que sí es necesario es llevar un cable positivo directo desde la batería, desde el positivo hacia el motor de arranque, en este caso hacia un solenoide. ¿Sí? Para que por ese medio de ese cable me ingrese corriente al motorcito, al motor eléctrico. Entonces, nosotros tenemos aquí una llave de contacto que es el switch. Recuerden cuando hicimos la prueba del switch, nosotros teníamos una posición de contacto y cuando le daba todo al tope, ahí salía la corriente 50, que era la corriente de arranque. Entonces, por qué no es una corriente que se mantiene? Porque el motor de arranque solamente necesita, revisemos en la imagen de la derecha, dale una o dos vueltas al volante de inercia de nuestro motor, del motor de combustión, del motor del vehículo. Entonces miren aquí hay un piñoncito que me gira, sí, con un torque también de fuerza, para que por lo menos me dé unas 15 vueltas, este piñoncito chiquito, y me va a dar apenas una vuelta, porque la relación de transmisión sí, es muy diferente, ¿no es cierto? La relación de transmisión es por ejemplo aquí de 15 a 1, o sea, 15 vueltitas del piñoncito del motor de arranque y una vueltita el volante del motor de combustión. ¿Sí? Entonces eso es lo que le hace la corriente 15. Ahora,
En este esquema nosotros estamos viendo que del switch de encendido está viniendo una corriente directa al relé de arranque. Normalmente no viene un cable directo, sí, sino para fines de explicación aquí el autor lo ha hecho directo, ya que aquí intermedio sí, viene a través de un relé. Entonces necesariamente tenemos que tener un relé, ¿sí? Ese relé nosotros habíamos hecho una prueba inclusive en el carro, ¿se acuerdan? En el Trooper. Justamente el arranque, el relé de arranque era el que le hacíamos puente directo del 30 al 87. Y les indicaba que ese relé no es del original, sino es un relé adaptado. Pero se lo pudo, en este caso, reemplazar, ¿no?, al original, porque al final el relé hace lo mismo, o sea, independientemente del tamaño, ¿no? Porque ese original era más pequeñito, pero no había, entonces le puso un relé adaptado, ¿sí? Ya, vamos por acá. Bueno, aquí tenemos nuestro motor de arranque, para que lo vayan viendo, ¿sí? Este es el motorcito de arranque. Entonces aquí tiene, normalmente aquí vienen, bueno, unas orejas en donde va acoplado o va empernado al motor o a la caja de cambios. Ya depende del fabricante. Entonces ahí está la carcasa, todo eso es la carcasa. Lo que estoy señalando viene a ser el motor eléctrico, ¿sí? Es un motor eléctrico este de aquí, ¿no? Ese cuerpo que está ahí encima, ese elemento que está encima del motor eléctrico se llama automático, ¿sí? O relé de arranque. Más se le conoce como automático o solenoide, también se le conoce, ¿sí? Y acá también en la parte posterior o delantera, perdón, del motorcito de arranque tenemos aquí, miren, ese piñoncito, ese es el piñón Bendix. Este piñoncito Bendix lo que hace es acoplar nuevamente, como dije, al volante de inercia del motor, ¿sí? ¿Cuáles son sus componentes? Entonces vamos de izquierda a derecha. Primero, carcasas de cierre, delantero y posterior, ¿sí? Las carcasas metálicas están a los extremos, obviamente. Dos, piñón de engrane, ¿sí? En este caso, viene a representarse, más bien es este que se le conoce como piñoncito Bendix o piñón de engrane, es este chiquito de aquí. Ya. 3, inducido. Entonces este viene a ser la bobina del rotor, o rotor también se le conoce este de aquí, ¿no? Sí. Rotor también se le conoce. Sí. ¿Por qué se le llama inducido? Porque cuando este rotorcito me gira, me está induciendo, sí, me está induciendo líneas de fuerza, campos magnéticos dentro de este elemento 4 que viene a ser el estator, ¿sí? Y adicionalmente tenemos el 5 que vienen a ser las escobillas o los carbones que ustedes han de haber escuchado. Entonces básicamente este es un motorcito, bueno, y el 6 es el automático, ¿no? O el electromán.
Entonces este es un motorcito. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en los motores universales, en los motores de corriente alterna, también utilizan carbones. Por ejemplo, las moladoras, los taladros. Sí, entonces utilizan también carboncitos, ¿no? Positivos y negativos. Y este 6 es el automático, entonces internamente desarmándole este arranque tenemos estos elementos. Ya. Vamos, acá les voy a participar otra imagen. Ya. Entonces aquí observen aquí. Ahí tenemos el motor de nuestro vehículo. ¿Sí? Y quiero que lo ubiquen dónde está el motor de arranque. Porque acá tenemos dos componentes. Bueno, aquí tenemos un grupo en la izquierda y acá en la derecha tenemos el otro grupo. Entonces, ¿dónde está el motor de arranque? ¿Izquierda o derecha? Está aquí, en la derecha. ¿Sí? Aquí tenemos el volante de inercia del motor. ¿Sí? Entonces nosotros cuando alzamos el capó de nuestro vehículo, vamos a encontrar nuestro motor de combustión interna. Y ahí le vamos a ubicar este volante. Este volante lo que hace es acumular toda la energía cinética del motor de combustión para luego a través de un sistema de embrague pasar a lo que es la transmisión. ¿Sí? Y de ahí al sistema de propulsión, que serían las ruedas. ¿Sí? Entonces, el motorcito de arranque se va a ir acoplando a este volante. Entonces vamos a ver. Miren. ¿Sí? Miren aquí cómo tenemos los elementos. Entonces aquí tenemos en esta partecita, miren, aquí está hecho una ampliación. Entonces este es el piñón Bendix, que cuando yo le doy ignición, este piñoncito va a salir y se va a acoplar a este volante. ¿Sí? Entonces observen lo que va a pasar. Miren. ¿Sí? Y eso es solo cuestión de segundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando la batería inclusive no está en buenas condiciones operativas, sí, no está con buena carga, entonces, dos arrancadas y la batería se agota al paso. Porque este motor de arranque me consume sobre los 100 amperios, dependiendo del vehículo, obviamente. Entonces, imagínense, 100 amperios es bastante. 100, 200 amperios. Y por eso inclusive aquí en la animación del videito ustedes ven aquí ese cable rojo. Sí, ese es el cable rojo directo de corriente para el motor eléctrico prácticamente. Entonces el objetivo es que el piñoncito este me dé unas 15 vueltas y ya le dé una viada al volante de inercia. Sí, ya le da una viada.
Como este ya empieza a dar la vuelta, aquí internamente empiezan a moverse ya lo que son los pistones. Los pistones tienen un movimiento ascendente y la computadora del vehículo lo que hace es que ya ve rotación. Sí, obviamente va a través de un sensor, ¿no? Que está en otro punto en la parte posterior, que es el sensor CKP, sensor de cigüeñal. Entonces ese sensor detecta que ya hay giro de este volante y hay revoluciones y le va a mandar obviamente ya pulso de inyección, le va a mandar chispa y hace que el motorcito coja viada y se fue. Por eso es que no sé, cuando nos quedamos, no es tan recomendable, pero en una emergencia toca arriesgarse. Cuando nos quedamos, por ejemplo, sin batería, la batería ya se agotó ya el arranque no se activa, porque la batería ya no aguanta, o sea, ya está descargada. Entonces lo típico que hemos hecho, no empuja el motor, empieza a girar esto, empuja, perdón, el vehículo. Como ya empieza a dar las vueltas el cigüeñal, ya cogió impulso, los pistones empezaron su carrera ascendente, descendente, el sensor de revoluciones detecta que si hay revoluciones, manda una señal a la computadora y la computadora del vehículo le manda chispa, pulso de inyección y se encendió ese motor. Habíamos hablado que necesitábamos 3 elementos, ¿sí?, para que el motor de arranque trabaje, perdón, el motor de combustión. Esos eran aire, oxígeno, que es lo mismo, chispa y gasolina o combustible, ¿sí? Pero mientras la computadora no detecte que hay revoluciones, no me va a inyectar combustible ni chispa. Entonces ya estamos hablando en los vehículos actuales, ¿no? Sí. En los vehículos antiguitos, cuando eran de carburador, todavía no tenían computadora y ya no era necesario eso, ¿no?, que detecte revoluciones, o sea, y automáticamente ya inyectaba el carburador combustible y también la bobina de encendido, porque con el corriente directa de contacto y con el platino o el módulo ya activaba lo que es la chispa por medio de los cables de alta tensión. Entonces eso es lo que hace mi motorcito de arranque, ¿sí? Entonces recuerden, nuestra batería, motor de combustión interna y el motorcito de arranque. En este caso, ¿dónde le vemos que está montado el motorcito de arranque? En el cuerpo del motor, en el cuerpo del motor, ¿sí? Entonces aquí internamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Permítanme, les voy a indicar aquí otra imagen para que ustedes me comprendan. A ver, vamos por acá. A ver. Ya. Aquí mismo parece que está. Ya, aquí mismo está. Entonces, de este motor de arranque le vamos a ver internamente qué es lo que tiene. Entonces, miren, ya hace un momento le indicamos unas imágenes en donde teníamos los elementos. Aquí tenemos lo mismo, estamos en corte, digamos, aquí este motorcito de arranque. Entonces vamos a tener aquí los componentes principales.
Este elemento que está en la parte superior les había indicado de que es el solenoide de arranque. ¿Sí? Entonces cuando giramos la llave del switch, ¿sí?, con corriente 50, va a llegarme acá una corriente acá positiva, corriente 50 a esta bobina, ¿sí?, o solenoide. Entonces este solenoide va a encender el motor eléctrico, ¿sí?, a través de un puente que existe acá en la parte posterior, acá dentro del solenoide, que va a pasar la corriente a este motor eléctrico. Ya lo vamos a ver en otra imagen. Entonces, al mismo tiempo que me llega acá corriente, sí, como aquí esta es una bobina que me entra positivo y tiene que cerrar el circuito con el negativo, con la masa. Entonces aquí se induce un campo magnético, esto es un electroimán, y hace que se active aquí dos bobinas. Aquí tenemos dos bobinas, una bobina de retención y una de expulsión. Entonces hace que aquí se chupe o retraiga un émbolo, un pistoncito, para que un contacto cierre acá y pase esta corriente, porque aquí debe haber otro cable, ¿no? Ya vamos a ver en otra imagen. Un cable directo de batería para que pase por ese cable directo de batería al motor eléctrico que tengo acá dentro del motor. Y al mismo tiempo se va a activar esta horquilla. Como aquí se retrae así, esta horquillita sale y le empuja a este piñoncito. Obviamente ya con el motor de arranque empieza a girar esto. ¿Sí? Pues miren, aquí tenemos los elementos: solenoide de arranque, palanca de accionamiento, o también se le conoce como horquilla, el piñoncito o el piñón Bendix en este caso, el motor eléctrico. Veamos que tenemos más por acá: motor eléctrico, solenoide de arranque, palanca de accionamiento. Y veamos ahora cómo se activa, ¿no? Entonces mira, aquí tenemos nuestra batería. El negativo obviamente va a estar anclado a la masa del chasis, de la carrocería. Por lo tanto, el cuerpo mismo del arranque, como está anclado al motor o a la caja de cambios, y automáticamente es negativo. Ya. Va a haber un cable grueso asimismo que va a estar directo conectado desde el positivo de la batería hacia el solenoide, hacia un punto del solenoide, este cable grueso. Y por el otro lado hay un cable mucho más delgado, que viene desde el positivo de la batería, controlado con el switch, y que viene hacia nuestro amiguito que es el solenoide de arranque. Entonces cuando yo giro la llave va a salir una corriente positiva hacia este motor de arranque, en este caso por medio del solenoide. Entonces fíjense en qué es lo que va a pasar. Voy a darle acá un arranque y vamos a ver qué pasa. Miren, quiero que se fijen primeramente en el movimiento que hace esta horquilla. Se desplaza para acá y le hace que salga este piñoncito, ¿sí?
Por este lado, en cambio, igual, inclusive observan aquí existe otro cable grueso que ingresa al motor eléctrico. ¿Cuándo va a pasar acá corriente? Cuando yo le dé un arranque acá, se magnetiza, acá cierra un contactito y hace que esa corriente de este cable grueso se me bote para acá y gira. Entonces el motor eléctrico se encarga de hacerle girar al piñoncito, porque es solidario obviamente. O sea, los dos están solidariamente, está el eje en este caso. Gira el motor de arranque, gira el eje y gira su piñón obviamente. Este va a girar en un solo sentido, ¿no? Tiene que girar en un solo sentido porque caso contrario no haría ningún trabajo. ¿Sí? No puede girar en los dos sentidos. ¿Sí? Entonces va a girar en el Buenas tardes, sentido dije una consulta. donde se traba. Claro. Este es de corriente continua, me dijo, ¿no es cierto? Sí. Y hay la posibilidad que conectándole al revés gire en sentido contrario. ¿Dónde quiere conectar al revés? Mandándole acá masa y acá Ponerle el positivo. negativo ahí para que dé la... Claro, conectándole sin querer al revés. ¿O qué puede pasar? No, pues primeramente aquí lo que podemos es de... Bueno, si es que le vamos a hacer afuera, podríamos hacer esa prueba. Si es que le vamos a hacer hacia afuera. Pero si le vamos a hacer hacia adentro, o sea, en el mismo Claro, vehículo, porque... vamos a provocar un cortocircuito. Pero ¿cuál sería la intención de girarla en el Claro. otro sentido? ¿Para qué quisiera usted girarla en el otro sentido? No, no, digo, es que me preguntaba si había la posibilidad. No sabría decirle en este caso si es que habría o cómo o no, porque no se ha dado la necesidad, ¿no? De pronto por experimentar a lo mejor Ah, podríamos hacerle, invirtiéndole, pero afuera sería, no montado la posibilidad. en la base. Claro, claro. Afuera podríamos acá hacerle la masa, o sea la carcasa, hacerle positivo y los otros hacerle negativo. No se ha dado la ocasión de hacerles esas pruebitas. Ah, no sabría decirle realmente de ahí, si dará resultado. Invirtiéndola y a lo mejor se inviertan los campos y puede girar. Sin embargo, podría girarle. Bien. Sí podría girar. Pero en este caso le giraría a la parte donde gira libremente. Porque como digo, este piñoncito tiene que girar en un solo sentido. Tiene que estar trabado en el otro. Entonces es piñón libre, pero en un solo sentido nada más. En cambio, ¿dónde va a hacer contacto con el Ah, ya, ya. volante? Es en el momento que esté trabado esto. Para darle, porque este motorcito le va a dar impulso al volante del motor. Por eso es lo que sube Claro, la sí, estaba bien. corriente, se dispara. No ve que es el volante del motor es una masa, no tanto que si fuera suspendida o no habría problema, pero en cambio está acoplado al motor, al eje del cigüeñal. Entonces tiene que vencer todo ese peso para poder girar el volante. Por eso es lo que la corriente se dispara, pues, y toca poner un cable grueso, siquiera un 2.0. Este solo es cuando da contacto, ¿no es cierto? Ya lo que arranca el vehículo ya se quita el accionamiento del motor de arranque. Claro, este es con corriente 50 en el switch. Por eso es que ustedes en la llave, cuando le sueltan la llave, ya dejó de accionar el motor de arranque. A menos que se quede el switch de encendido. A menos que se quede el switch de encendido trabado, porque sí ha pasado eso. Entonces ahí se queda el motor de arranque engranado al volante. Y en ese caso, ¿qué podría pasar? En ese caso lo que podría pasar, se puede remover el motorcito de arranque. Porque, y bueno, obviamente la batería también saca la madre.
Entonces es un instante nada más eso, unos 3 segundos máximo. Ahí es lo que suena como un golpe duro y ese ya nos damos cuenta de que el motor de arranque está dañado. Claro. O también suele pasar de que así Ah, mismo, al contrario, por ejemplo, si le ven aquí cómo está girando también el motorcito, este motorcito está girando. También suele pasar de que solamente sale, pero no gira el motor. Entonces ustedes van a escuchar un chasquido, ¿no? Chic, chic, chic. Sale este piñoncito, pero en cambio el motor de arranque no gira. O también al contrario, el motor de arranque gira, pero no sale el piñoncito. o sea, sí se puede dar el caso de que se quita ese electroimán que hay arriba. Ese electroimán, claro, ese electroimán ya se pica, tiene contacto, se aísla, esa bobina también se recalienta, entonces no le hace el paso de corriente al motor eléctrico. Entonces lo más común en este es el automático por lo general. Y cuando se queda acoplado, por A o B se dañó este switch. Sí, entonces el piñoncito se remuerde y se quema el motor, se funde. Entonces ahí en ese caso rápido desconectar la batería cuando nos pase eso. Entonces miren cómo trabaja. Solo es un instante nomás. Doy arranque y regreso y suelta la llave. Arranca, suelta la llave. Entonces la batería tiene que ser una batería buena, tiene que estar bien cargada. Porque la batería se saca la madre por el arranque. Entonces miren este cable grueso mismo que está ahí. Y soltamos. Entonces miren acá. ¿Cómo internamente hace la conmutación de la corriente? Aquí ya le vemos una imagen más clara en corte del motor de arranque. Entonces miren, la llave o el llavín que se le conoce, lo que me va a hacer es que me pase una corriente positiva. Sí, cerrando el contacto o el switch, una corriente 50 y se va al terminal o al automático, en este caso al solenoide. Entonces aquí tenemos dos bobinas, ¿no? Una bobina de expulsión y una bobina de retención. Pues mire, la bobinita está por este lado, se va la masa, ¿no? Entonces, y por este lado también igual se va a ir a la masa y se cierra con este carboncito negativo. Estos son los carbones, síganse ahí a la flecha del mouse. Entonces vamos a tener un carbón positivo y un carbón negativo. Entonces en el momento que llega acá corriente, esto se magnetiza esto de aquí y hace que le expulse a este émbolo o a este puente, a estos contactos. Miren, si le ven como un tipo sombrerito. El momento que se expulsa, este contacto se va a pegar acá. Este contacto, si ven la forma, inclusive tiene como cónica. Pack se desplaza y se cierra acá el circuito.
¿Y qué va a pasar en ese momento? Cuando se cierra acá. Como aquí tengo una corriente positiva de batería directa, este es el cable grueso, ¿no? El momento que llega hacia este puente hace que ese positivo se haga un puente y se meta con este otro, o hace tope este contacto de acá para meter un positivo a la bobina del motor eléctrico. Mira, para que el motor eléctrico empiece a girar. Al mismo tiempo, por el lado de acá, en la parte izquierda, en cambio este émbolo se me corre para acá y hace que esta horquillita, por el mecanismo que tiene, le empuje a este piñoncito, al piñón Benjes. ¿Para qué? Para que se salga de su posición y me acople al volante del motor. ¿Se acuerdan que tenía aquí otros piñoncitos del volante del motor? ¿Sí? Entonces, por eso lo que yo les decía, aquí tenemos dos bobinados dentro del solenoide. Un bobinado de expulsión y un bobinado de retención. Porque este se retrae y este sale en cambio. ¿Sí? Entonces veamos en la otra imagen. ¿Qué tengo? Acá también está más claro, miren. Este es el solenoide. O también acá. O contactor de arranque también le conoce. Entonces externamente hay unos pernos de conexión, unos dos pernitos. Entonces aquí, cuando llega acá al terminal, miren, del terminal 50 dice, llega corriente, entonces ese positivo se mete a esta bobinita y se me hace por acá mismo, por este terminal, se mete al motor de arranque, acá, se hace por aquí mismo tierra por el carbón negativo, ¿no es cierto? Se magnetiza y sale este émbolo, este de aquí, en este caso estamos en dirección contraria, este de aquí, se sale para acá. Entonces este de aquí hace la función de puente entre este y este de acá. Entonces como de aquí venía una corriente, un cable grueso, en este caso es directo de batería, corriente 30. Entonces esa corriente 30, cuando se me pega este sombrero, este contacto de aquí, o este puente, hace que esa corriente 30 se meta al motor eléctrico a través de este perno, porque aquí hay un cable que va al motor eléctrico. Entonces, como aquí está pasando 100 amperios, estos contactos ya con tantos arranques o por el tiempo, por el uso, entonces se sulfatan, se pican, se desgastan, hacen falsos contactos y no me pasa corriente, no me va a pasar corriente al motor. Como necesita una fuerza mínima para sacar la horquilla,
o para activar la otra bobina, sí se va, las dos bobinas se van a activar. Pero esta bobina de aquí, este émbolo, no va a ser un buen contacto físico aquí y el motor eléctrico no va a trabajar. Pero a lo mejor sí le va a avanzar a sacarle, a activarse esta horquillita y le va a sacar al piñoncito Bendix para que se acople al motor, al volante del motor. Entonces por eso es lo que ustedes escuchan, lo que dijo un chisquido, o sea, chac, 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 es este, o sea, está saliendo este, sale, pero no le hace nada. O sea, la idea es que le dé la vuelta al volante del motor. Pero para que le dé la vuelta tiene que funcionar el motor eléctrico. Caso contrario no le va a hacer nada. Entonces es una de las fallas comunes de estos contactos de aquí se pican y no pasa nada más, no conmuta el positivo 30 al motor eléctrico. ¿Sí? Entonces una manera aquí de darme cuenta en una prueba que yo podría hacer aquí para saber porque digamos que la falla sea de que no prende el motor eléctrico. Sí, no prende el motor eléctrico. ¿Qué prueba harían ustedes ahí? A ver. ¿Cómo comprobarían? ¿Cómo comprobarían? A ver, alguien que me dé una idea. Probar si está pasando corriente de pronto al cablecito que sale al motor eléctrico Acá. desde el automático hacia el motor eléctrico. Ajá. De De aquí. pronto no esté pasando ahí corriente. Ajá. Ya, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, en el arranque obviamente le desmontamos, ¿no? Le desmontamos. O bueno, por eso es lo que ustedes han visto. Sí, así le puse. Lo que le entiendo es que aquí ustedes nosotros pudiéramos ponerle aquí, por ejemplo, la lámpara de prueba. Ajá. Entonces nuestra lamparita de prueba le vamos a poner ahí, mire. Entonces le mandamos acá a la salida del automático que ingresa al motor eléctrico y este le vamos a mandar acá al negativo, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tengo negativo. ¿Cuándo voy a tener positivo? Cuando le active el automático y este se me cierre, ¿no? Se cierre, se hace aquí un puente y tiene que salirme acá positivo. Si no se prende la lamparita, No está pasando corriente por ahí. no va a pasar corriente. Ahora digamos que este foquito se prende, pero apenas. ¿Qué podría ser? Que no está haciendo un buen contacto ese puentecito Que no hace un con buen la salida contacto. del automático. Y obviamente aquí va a haber una resistencia. Y obviamente aquí va a haber una caída de tensión también. Entonces yo podría aquí medir con el multímetro, por ejemplo, de aquí a acá me sale 12 voltios. Si de aquí a acá, de aquí a acá, con el multímetro me llega a, por decirles, 11 voltios, ¿cuánto se está cayendo aquí? 1 voltio. 1 voltio, correcto. 1 voltio, entonces hay 1 voltio de caída de tensión. Yo le puse en el piso porque estaba caliente. Sí. Y también la otra prueba con el multímetro, ¿no? Midiendo continuidad. Con el multímetro, o sea, midiendo continuidad. Lo misma prueba que entonces cojo. Ya me quedaba de vecinidad. Borremos esto, pero No, yo pensé que iba a salir.
Mira. Entonces de aquí le voy a poner algo. Pero ¿qué voy a medir aquí? Continuidad, ¿no es cierto? O resistencia. Entonces ahí voy a medir. Entonces, ¿qué ahí me marca continuidad? Cuando cierre acá. Excelente, ¿no? Entonces yo digo, no, no, sí está cerrando el circuito. Pero lo que me interesaría es también ver si es que no tengo resistencia interna, ¿no? Medir los 12 volts, es decir, que no exista caída de tensión. Sí, vamos por acá. Entonces eso interno, ¿no? Yo no le veo aquí. Por ejemplo, si no me marca, miren, aquí están los dos pernos. Entonces, entre estos dos tiene que marcarme continuidad. Si no me marca continuidad, simplemente internamente ya el contacto ya no cierra. Sí. Y la única manera de eso, de arreglar es esto. Esto es sellado, o sea, no es común arreglar este automático, porque primero para arreglar toca desarmar, toca romper esto. Si no es que tiene seguros, vinchas, entonces toca dañar esto de aquí, haciéndole unos cortes por aquí. Pero no es común, o sea, ustedes podrían hacer eso solamente para ver, ¿no? Cuál ha sido el problema interno. Como práctica podrían hacer eso. Pero de ahí este elemento sí lo venden. Sí, eso es lo bueno de ahora, ¿no? Esto Solo el venden, solenoide. el solenoide lo venden el rotor, venden los carbones, el piñón Bendix. Sí, entonces ya existe esa posibilidad de adquirir todos los componentes del motor de arranque del alternador. Lo que hay que tomar en cuenta es que muchas veces cuando se está comprando, por ejemplo, digamos, el bobinado de este motor se ha recalentado, ya está en corto y aquí está en corto de este motor eléctrico. Entonces hay que cambiar. Por ahí también más los carbones, entonces van sumando cositas. Entonces un motor de arranque está unos $80, $120, dependiendo para qué vehículo. Entonces por partes, por ejemplo este automático creo que está en unos 25. Y así van sumando los precios. Los carbones, la posta carbonera creo que está en 10. Inge, ¿y cómo se da cuenta de que ya está de rebobinar el inducido? Ya, este es cuando está en corto. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos unas pruebas aquí. Este son los anillos colectores. Entonces nosotros tenemos que hacer unas pruebas de que entre esto y esto esté aislado. Entre las bobinas del inducido con los anillos colectores. Cuando ya me marca una continuidad, entonces ya está en corto ese motorcito eléctrico. Sí, entonces esa pruebita hay que hacerlo de manera práctica, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, para hacerle un mantenimiento al motor de arranque, ¿qué se le haría en este caso? Ya, los mantenimientos más comunes de aquí, por ejemplo,
Justamente revisar esto. Revisar que no esté en costo el inducido. Chequear el solenoide, que tanto la bobina de retención, el bobinado no prácticamente interno esté bien, o sea, probar de que internamente me cierre este circuito, ¿sí? Que no haya caída de tensión. Pruebas eléctricas, pruebas Ok. mecánicas, por ejemplo, ver que los carbones no estén gastados, estén dentro de su medida. Carbones casi no es muy frecuente cambiar, ¿no? Bueno, con los años sí, por ejemplo, si es que es ya un carrito del 2006, o sea, ya son ya al 2020, ya son pues ya 14 años. Entonces estos carbones sí se desgastan, pero no como en el caso del alternador, ahí sí está permanentemente girando, es más frecuente. Por ejemplo, en el caso de que cuando, digamos, le dé de arranque y se tarda más de lo normal en encenderse, ¿es debido a través de los carbones o algo así? Mm, Más bien sería de que si es que no tiene fuerza el motor eléctrico, sí podríamos re- relacionarle con los carbones. Sí, o sea, sale Ah, justamente, claro, sale el piñón Bendix, pero no le avanza a girar. sí, Sí, por ahí podríamos sí, se relacionar. tarda más de lo No normal. tiene mucho, no mucha torque, mucha fuerza, Ok, porque el motor eléctrico ya está débil, o sea, no tiene su 100%. Sí podríamos relacionarlo por ese lado. ok, Igualmente gracias. aquí, aquí internamente, en el automático, tiene, aquí internamente, aquí, como que fuera un rulimán, aquí internamente tienen unas canastillas. ¿Para qué? Para limitarle el sentido de giro solo que gire en un solo sentido nada más. Sí. Entonces cuando internamente estas canastillas se dañan, hace que el piñoncito ya gire libremente, sea allá o sea acá. Entonces no se traba en un sentido. ¿Por qué es necesario de que se trabe? Para darle vuelta al volante, pues porque si no se traba, esto se va a ir en banda. Se va a ir en banda y no va a hacer nada, no le va a hacer nada al volante. Ajá. Acá también existe un bujecito, un buje, pero ese bujecito normalmente no. También hay que chequearle, porque a veces un bocín, perdón, no buje, un bocín. Ese bocincito hace que el eje del motor de arranque no cabecee, entonces también hay que verificarle si es que no hay cabeceo o no. Ya, entonces verán, vamos por acá nuevamente. Vamos por aquí donde dice motor de arranque, palanca de accionamiento. Ya.
Entonces miren, ahí está el volante del motor, ¿sí ven? Ya le pusimos cerca del volante del piñoncito del Bendix, perdón. Ya, nuevamente ahí está haciendo referencia a los componentes. Y aquí vamos a girar la llave de contacto para encender el motor de arranque. Entonces miren, es lo que hace. ¿Sí ven? Entonces este me da 15 vueltas aproximadamente y este me da una vueltecita. Entonces lo que decía el compañero, ¿qué pasa cuando por ejemplo los carbones están malos? Entonces el automático está bien, sale esta palanca de accionamiento, le empuja al piñón Bendix, pero el motor de arranque como ya no tiene carbones, entonces va a girar con débil y no le va a avanzar a dar la vuelta al volante del motor, o se tarda en arrancar, como dice el compañero. Sí. Igualmente aquí les comenté que este piñoncito tiene que estar trabado en un sentido. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido tiene que estar trabado? En el sentido de giro. ¿Para qué? Como está trabado, le empieza a dar la vuelta al volante. ¿Qué pasaría si es que este piñoncito vende y el mecanismo aquí de las canastillas que tenemos aquí en este piñón ya no sirven? Entonces este va a girar libremente y se va a dar en banda. Entonces le van a escuchar que se da en banda inclusive. Entonces problema del piñoncito Bendix. Problema de este Bendix. ¿Sí? Esta es la corona de entrada del volante de inercia. Este es el volante de inercia. El piñoncito y este es el embrague del piñón libre. Así se llama, embrague de piñón libre. Palanca de accionamiento y el solenoide de arranque. Mira. Este es el embrague de piñón libre que se le conoce. Entonces internamente tiene esa constitución, ¿no? Entonces cuando sacan venden todo, ¿no? O sea, viene en un solo conjunto. El embrague de piñón libre y el piñoncito. Lo importante cuando vayamos a cambiar esto, que aquí hay que darnos cuenta que tengan el mismo paso, ¿no? O sea, el paso o el número de dientes. Por ejemplo, si este tiene 9 dientes, tenemos que comprar un piñoncito Bendix de 9 dientes. Entonces obviamente eso como se hace con muestra, entonces no hay problema. Bueno, ahí tenemos los elementos del piñón libre. ¿Sí? Veamos que tenemos por acá. Solenoide de arranque, vamos a ver. Ya, entonces aquí tenemos nuestro solenoide de arranque.
Este solenoide tiene dos funciones. Recuerden que les había indicado. Activa la palanca de accionamiento o la horquilla y conecta la corriente principal a través del motor eléctrico, cerrando internamente el puentecito, si ustedes recuerdan. Miren ahí. Entonces aquí tenemos, miren, aquí está más claro la explicación de las bobinas. Entonces tenemos aquí este es el solenoide que está en corte, ¿no? Entonces internamente hay un núcleo en donde van a estar las bobinas. Va a haber una bobina de tracción o expulsión y una bobina de retención. ¿Sí? Aquí tenemos este contacto principal, miren ustedes, y acá está en corte. Miren. Entonces miren aquí, este es el sombrerito que les dije, o el contacto que se pega. ¿Sí? Se pega este contacto. Y por lo tanto pasa la corriente directa de batería. Cuando se pega este contacto, pasa la corriente directa de batería hacia el motor eléctrico, haciendo este puente. Entonces veamos qué pasa. Miren. Si ven cómo se generan los campos magnéticos. Fíjense en estos contactos. ¿Sí? Y pasa la corriente, ¿no? Al motor eléctrico. Ya. Veamos qué más tenemos por acá. Bueno, y aquí tenemos el conexionado eléctrico de este circuito del motor de arranque. Entonces miren, aquí tenemos la línea superior es 12 voltios y la línea inferior es masa o negativa. ¿Sí? Entonces este interruptor de encendido, ¿qué viene a ser? El que viene de la llave. Entonces el momento que le mando corriente, ¿a dónde le estoy mandando corriente? A la bobina de mi relay, en este caso al 86 o al 85 sería, El 86 no es negativo. porque el 86 ya está a la masa, entonces el 85. Bien, por el otro lado tenemos aquí una corriente 30 que ya está esperando salir por el 87 al automático, no al motor eléctrico, acá al automático. Cuando llega acá corriente de contacto principal, ya se encarga, ¿no? Internamente el campo magnético, se activan las dos bobinas, hace que este pistoncito le empuje a este contacto y pase la corriente al motor eléctrico. ¿Sí? Entonces aquí estamos observando de que la corriente de switch no es que viene directo, no, al solenoide, sino que viene a través de un relé, de un relecito, ¿no? Todo ese relecito. Sí, por eso es que por ahí encontramos, dice, ¿cómo lo identificamos en la tapita de fusibles de este relé? ¿Se acuerdan? Start engine. Eso, ajá, Sí. exactamente. Start.
exactamente está. Sí. Ahora, ¿qué pruebas hacemos aquí? Bueno, por ahí tengo unos videos también que les voy a compartir unos videos por ahí. Entonces aquí, bueno, aquí qué podría ser, porque puede darse también a veces como aquí viene un terminal. Aquí hay un terminalcito, si ven. Déjenme ver otra imagen. Ya. Aquí viene un terminalcito. Aquí viene a este terminal viene la corriente del switch. Entonces aquí es importante muchas veces, puede ser el por qué no me arranca, puede ser problema de este cable, ¿no? Ya saben, entonces primerito, antes de culpar al motor de arranque, este cablecito de acá. Entonces, ¿cómo le comprobamos? Con la lámpara de prueba, ¿no? O sea, ustedes en la llave de encendido le dan ignición y verifican aquí con una lamparita de prueba si es que me llega corriente. Si no llega corriente acá, entonces ya el problema es más hacia atrás, ¿no es cierto? ¿De qué podría ser el problema? Del relé Puede ser problema, ya o saben, del del fusible. relé, de la salida, del fusible o del cable en sí. Esto tiene mucha letalidad. Claro, de lejos. Sí tiene fusibles. Sí, entonces ustedes ya saben probar ese tipo de situaciones. Sí, entonces justamente aquí sabe venir un terminalcito, a veces aquí mismo inclusive hace falso contacto. Recuerden, los falsos contactos provocan caídas de tensión porque son resistencias. Sí, son resistencias. Y la otra prueba también es que, no sé si ustedes han visto, como aquí tenemos un cablecito directo de aquí. Este de aquí verán que este viene de batería. Esa es corriente 30, ¿no? Este es corriente 30, viene directo de batería. Entonces de aquí ustedes pueden coger un cablecito chiquito o un desarmador, no sé, y le hacen un puentecito así. Y ven qué pasa. ¿Se activa o no se activa el automático? Si no se activa, no hace nada, entonces ahí sí es internamente el problema. Pero si se activó de aquí, entonces ya no es nada del arranque, es el problema del cable de acá. Entonces miren, antes de estar ahí chequeando el cable, todo eso, entonces podemos hacer esta prueba. Sí. Y la otra prueba también de acá. De aquí le cogemos otro cable o un desarmador y le mandamos un puente directo. Pero recuerda, aquí tiene que ser con un cable grueso, ¿no? No vayan a poner con el mismo cable este, porque ahí si echamos este cable, no aguanta. ¿Por qué? Porque de aquí ya va a pasar 100 amperios. Sí, entonces ahí es cuando le prenden directo, ¿no? Al arranque, ¿no? O sea, no estoy diciendo al vehículo porque si es que es un problema algo ya del motor de combustión es otra cosa. Si es que no hay bomba, no hay chispa, ya eso es otra cosa, ¿no? Por eso si es que no prende por otra circunstancia, entonces ahí sí la batería se va a agotar de una, porque estamos intentando prender, pero el arranque está bien, la batería está bien, pero va a llegar en un punto de que ya nos quedamos sin batería, porque no prende el motor, no enciende el motor, pero ya es por otras causas
que no tiene nada que ver con el arranque ni con la batería. Entonces cuando yo les decía acá en la imagen anterior, cuando por ejemplo me quedé sin sin arranque, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando le damos un empujón al vehículo, entonces, ¿qué va a pasar con con el volante? Con el volante de inercia. Empieza a girar. Empieza a girar el motor, o el volante en este caso. Sí. Ya. Por acá les tenía unos videos, permítanme ver. Ya. Entonces miren, ahí tenemos el automático, sí. Aquí está el automático. Le hemos sacado afuera. Y aquí le vamos a hacer unas pruebitas. Veamos de qué prueba hacemos. Entonces primeramente lo que vamos a hacer es medir una resistencia. Sí, vamos a medir una resistencia en su bobina. Retención. Entonces cogemos corriente 50 o 15. Entonces aquí viene el terminalcito este de la corriente 15. Sí. Y el otro le voy a hacer más. Entonces normalmente esa resistencia es baja, ¿no? Resistencias nos está marcando. Tenemos 1.3 ohmios, ¿no? Es una resistencia. Sí. Entonces 1 o 2 ohmios. Es bajita esa resistencia. No tiene que dispararse ese valor de resistencia. Normal de trabajo, ¿sí? Y ahora la resistencia del bobinado de lanzamiento lo hacemos en esta posición y medimos la resistencia en la otra bobina también, ¿no? Perdón, de 0. Aproximadamente 0.8 ohmios, ¿no? ¿Sí? Hay que hacer un buen contacto. Ahí está. Punto 9. Sí, entonces las dos bobinas están prácticamente en buenas condiciones. Entonces un requisito es que esas resistencias sean bajitas, ¿de acuerdo? Ahora hagamos la prueba lo que es con lo que es corriente de batería. Si es que están trabajando bien estas bobinas, entonces hacemos acá, mandamos corriente positiva. Y ahí le vamos a meter positivo. Y necesitamos más. Un topecito nada más. Téngala ahí, por favor. Sí, entonces miren el émbolo. Se mantiene. Entonces el bobinado de retención está trabajando. Quitamos la inducción y obviamente deja de trabajar. Probemos el bobinado de lanzamiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces igualmente si tiene las condiciones normales de trabajo. Bueno, ahí lo que nos faltó hacer la pruebita. También que sería una prueba práctica aquí. En estos dos contactos, ver si es que me marca continuidad con el multímetro. Sí, el momento que estoy activando las bobinas. Entonces aquí tiene que cerrarse, ¿no? Marcarme continuidad.
Y para ver si es que hay caída de tensión, como dije, ahí sí sería en cambio con las alimentaciones, ¿no? Porque acá entra positivo 30, me entra 12 voltios. Y el rato de que acá sale, tiene que salirme los mismos, idealmente los mismos 12 voltios, ¿no? O si es que hay una caída de tensión, pues tiene que ser mínima. Sí, esa pruebita nos falta hacer. Esa le podríamos hacer con ustedes. Sí, y hay otras pruebas también que tenemos que hacer es en aquí en el aislamiento que debe haber en los anillos colectores con la bobina del inducido. Entonces hay una herramientita que se llama Growler que utilizan las personas que rebobinan, utilizan bastante esa herramienta para medir si es que no está en corto también está inducido. Sí, eso podríamos hacerlo, lo vamos a hacer el día de mañana, esas pruebas prácticas. Y el momento que desarmemos los arranques vamos a encontrar otro tipo de arranque como este de aquí. Vamos a encontrar otro tipo de arranque. Entonces aquí la diferencia, no sé si ustedes notan, es que justamente aquí tenemos unos piñones. Estos piñones son prácticamente lo que van a hacer se van a hacer la función son piñones de reductores de velocidad, pero también aumentan el torque. Sí, reducen la velocidad pero aumentan el torque. Entonces al momento se va a encontrar con ese tipo también de arranques en donde van a encontrar este jueguito de piñones. Sí. Y ahí miren, también tenemos la carbonera. Eso no cambia. Ni el automático tampoco. Y normalmente cuando hacemos el mantenimiento, adicionalmente también limpiamos esto, ¿no? Porque esto como está, este sí está expuesto al ambiente, entonces aquí se mete tierra, suciedad y esto sabe estar, muchas veces sale con lodo, se mezcla, ¿no? Con la suciedad del ambiente. Entonces aquí inclusive hay capitas así de aislantes, entonces hacemos es lavar con gasolina en este caso, con gasolina, aquí le metemos una lijita fina y limpiamos todas esas incrustaciones de grasa por ahí que se generan. Sí. Entonces en el motor de arranque básicamente no es muy frecuente los mantenimientos que se hacen ahí. Sí, porque el arranque a la final es el más vago, ¿no? El más vago de todos los consumidores. ¿Por qué el más vago? Porque es el que va a trabajar solo cuando arrancamos el vehículo, ¿no? Entonces no es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente los arranques. Sí, eso les podría comentar de este motor de arranque. No sé si tienen alguna pregunta. Si está clara la explicación, algo que deseen que se les aclare. Se les vuelvo a repetir. Inge, una consulta. Sí, dígame. Se ha dado el caso en que se haya roto el piñón y haya remordido a ese sistema que controla. Aquí.
Aquí me dice Sí, el piñoncito Bendis. sí, se haya roto el piñón, algún dientecito. Sí, se sabe también muescar. Se va algún dientecito así. Sí sabe pasar eso cuando ¿Y queda qué le pasa al motor? remordido. Cuando queda remordido más que todo. Y Cuando ahí se se puede queda dañar el motor remordido. de arranque por sobrecarga. Claro. El motor de arranque es el que marcha ahí primerito. El volante no, pues este volante, ese es de acero forjado, eso no le pasa nada. Pero los dientes del volante Ah, no. ya. Pero en cambio los dientes del piñoncito sí suele pasar eso. Cuando se queda remordido. ¿Y cuando pasa eso? Cuando queda la llave del switch. Aquí, el 3. Ah, se queda trabada. Se quedó trabado, esa es la palabra. Sí puede darse ese caso también. Es muy ocasional, ¿no? Perdón, no es muy ocasional. O sea, no es muy común que el switch también se dañe, pero pasa que pasa, sí pasa, pues. Sí suele pasar eso. Entonces, ¿se acuerdan? Ahí. Justo lo que preguntábamos en las películas, ¿cómo le hacen el arranque directo? Es justamente aquí, pues. Le hacen puentecitos ahí en el switch. ¿Se acuerdan que ahí había uno de 12 voltios o le hacían un chispazo? ¿Se acuerdan las películas? ¿Se han visto? Cogen un par de cables y le hacen un chispazo. Entonces están mandándole corriente al Ajá. arranque. Sí, Pero eso sí es cierto. claro, pues, ¿por qué no? Pero ojo, no, ahí lo O que sea, se le vamos manda es, directamente por ejemplo, lo que ahí vamos a tenerle que ver es, vamos a darle el arranque, ¿no? Pero, o sea, una cosa es que dé la vuelta el volante y otra cosa es que el motor ya empiece a mandar combustible. Sí, entonces ahí, por ejemplo, va a depender de eso también. O sea, no necesariamente se prende el carro, solamente es que le está dando arranque al motor nada más. Al motor de arranque, claro. Si es que hago sin la llave, ¿no? Claro. Porque recuerden ustedes, en el switch lo que tendríamos que, adicionalmente tendríamos que ver la posición de contacto. O sea, tendríamos que ver si es que necesito prender el carro, necesitaría poner contacto también. Entonces por ahí tendría que ver el cablecito que es de contacto. O sea, como ahí estoy manejando positivos a la final, porque no hay, ahí no hay masa, ¿no? Entonces no puede haber masa en el switch, lógicamente. Entonces ahí como tengo una corriente de alimentación, corriente corriente positiva de batería 30 y las otras que son, acuérdense, accesorios, contacto, 15 y 50. ignición. Entonces si por ahí le meten al contacto y le meten a la ignición, o sea, ya vamos a aprenderle de una vez. Claro. Porque el hecho de meterle al contacto, ya en contacto ya tengo corriente a la bobina, corriente a los inyectores. Entonces, ¿qué está esperando? Que solo la computadora me detecte que este amiguito va a dar la vuelta. Hay revoluciones y ya me inyectó chispa y combustible. Se prendió ese carro. Si es que no tiene algún bloqueo adicional, obviamente. Porque si tiene alarma. Entonces ahí toca suspenderle la alarma. Si es que tiene algún bloqueo, entonces ya es otras condiciones. Pero eso es lo que suelen hacer en las películas. Sí, entonces por ahí es la lógica, ¿no? Claro. De funcionamiento. Ya, hecho. Ujú. Bueno, entonces, si es que no hay más preguntas, nos vemos mañana. Listo, Inge. Nos vemos mañana y cualquier cosa me comentan, ¿no? Lenin,
también me comenta que para ver cómo estamos, porque esta semana no tuvimos pues clases, ahí me comenta por interno. Sí, seguramente mañana usted no puede, ¿no? Me avisan ahí por interno, sí, cualquier cosa. Entonces nos vemos mañana, muchachos, me despido. Entonces Gracias, vamos a mañana, descansar hija. para mañana. Con pie derecho. De hecho, ya. Mañana. Verán trayendo pancito. Para todos. Ya. Ya, Hasta ya luego. nos vemos mañana ya. Chao, chao. Hasta luego, chicos. Hasta mañana.